Buenas noches. A continuación, hablaremos sobre el manual de contratación del municipio de Cucunúa. Nuestro equipo está conformado por Ginette Lorena Cubillos, Vicky Barraza Nieto, Ginette Paola Rocha Yepes y quienes hablan, Laura Alexandra Cabezas. En primer lugar, encontramos la misión. La misión de la alcaldía de Cucunúa busca promover el bienestar y la prosperidad de todos los habitantes del municipio, comprometiéndose a administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia, haciendo partícipes a todos los cucunuenses en los procesos de planeamiento y ejecución del desarrollo municipal. Por otra parte, encontramos la visión. El municipio de Cucunúa debe ser un modelo de un municipio con futuro, desarrollo social, turístico y con una mejor calidad de vida. Debe ser un municipio donde se pueda vivir con dignidad y seguridad y se tengan como prioridades el gobierno local del empleo, la educación, la salud, la vivienda, la cultura y el deporte, el espacio público y su equipamiento con eficientes servicios públicos. A continuación, daremos inicio con la etapa precontractual. En esta parte se inicia con la elaboración y la aprobación de los estudios y documentos previos. Esto va ligado al principio de planeación. Esta etapa precontractual tiene como inicio como tal el plan anual de adquisición, o es importante mencionarlo, como esa herramienta para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar y programar las necesidades en cuanto a bienes, obras o servicios. El plan anual de adquisiciones deberá ser actualizado en 4 oportunidades. La primera, cuando haya ajustes en los cronogramas del proceso de adquisición, modalidad, valores y origen de los recursos. La segunda, para incluir nuevas obras, bienes y o servicios. La tercera, para excluir bienes, obras y servicios. Y la cuarta, para modificar el presupuesto anual de adquisiciones. Análisis del sector económico y de los oferentes. Estudios y documentos previos del contrato. Es responsabilidad de cada dependencia del municipio dar inicio al proceso de selección para celebrar los contratos que requieran. Para esto se tienen que tener en cuenta los documentos base para iniciar el proceso de selección, que en este caso son solicitud del bien, servicio u obra requerida por la dependencia, el análisis del sector económico y de los oferentes, los estudios previos del contrato, la disponibilidad presupuestal, el proyecto de pliego de condiciones que detalla todas las cláusulas del contrato, la certificación del plan anual de adquisiciones, el certificado de existencia del banco del proyecto cuando los recursos sean de inversión. Y pues cabe resaltar que el análisis del sector servirá de base para la elaboración de la invitación pública o pliego de condiciones y se pondrán a disposición de los interesados con el proyecto de pliego de condiciones en el cual deberá contener los siguientes elementos. El análisis del sector. Entonces, se van a ver varias perspectivas. La primera es la legal, donde se debe ajustar el marco legal aplicable. La perspectiva comercial, se deben tener en cuenta que pues, el comerciante de los bienes y servicios a adquirir deben encontrarse en el mercado nacional y se aplica al internacional. La perspectiva financiera, se deben analizar los costos del proyecto en caso de construcción de obras y otros aspectos como variación de tasas de interés, la inflación, el incremento salarial, la oferta y la demanda, y pues otros índices como el IPC y el IPP. La perspectiva organizacional, que es la capacidad del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objetivo y la función del contrato. La perspectiva técnica, como la entidad que tiene en cuenta los estándares generales de calidad exigidos para las obras según los lineamientos establecidos con las normas técnicas de calidad. El análisis de riesgo como base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente, que debe estimar y asignar los riesgos de la contratación. Esto según el artículo, la ley 1150 del 2007 y el decreto 1082 del 2015.
Contenidos de los estudios previos. En esto se tendrá en cuenta como tal que servirán como base para la elaboración del pliego de condiciones. En primer lugar se encuentra la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con este proceso de contratación. Segundo, el objeto para contratar con sus especificaciones, alcances, autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la ejecución y cuando el contrato incluye diseños de construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proceso. La modalidad de la selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos, el valor estimado del contrato y la justificación del mismo, el presupuesto oficial estimado, el análisis del sector en las perspectivas que anteriormente mencioné, los criterios para seleccionar la oferta más favorable y el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. La garantía que la entidad estatal contempla al exigir el proceso de contratación, la indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial y otros como la información necesaria que pueda soportar los requerimientos que establezca el proyecto de pliego de condiciones. Los estudios y documentos previos para procesos de mínima cuantía. Bueno, estos procesos y estudios servirán de base para la elaboración de la convocatoria o contrato y se colocarán a disposición de los interesados y deben contener los siguientes elementos mínimos. La descripción suscita, es decir, breve, de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, la descripción del objeto a contratar, identificando con el cuarto nivel de clasificador de los bienes y servicios y el alcance, las condiciones técnicas exigidas, el valor estimado del contrato con el respectivo análisis económico, el plazo de ejecución del contrato, el certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación, el certificado de plan anual de adquisiciones y el certificado de existencia del banco de proyectos cuando los recursos sean de inversión. De la convocatoria pública. En los procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, la Secretaría General y de Gobierno del municipio hará el aviso a la convocatoria para dar la contratación. En, en esta parte se tienen en cuenta las reglas señaladas en el decreto 1082 del 2015, que su objeto como tal es compilar la normatividad expedida por el gobierno en ejercicio de las facultades reglamentadas conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política en cuanto al sector administrativo de planeación nacional. El contenido que debe tener como tal la convocatoria pública. Bueno, el nombre y la dirección de la entidad estatal, los datos de dirección, correo y teléfono donde la entidad estatal atenderá a los interesados y pues también los mismos datos de los proponentes donde se deben presentar los documentos para la contratación. Como tercero tenemos el objeto del contrato, la modalidad de selección del contrato, el plazo estimado del contrato, la fecha y lugar en la cual los interesados deben presentar la oferta y el valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal. También tenemos otros documentos básicos como la mención en caso de que la contratación esté cobijada por un acuerdo comercial, la mención si de la convocatoria es susceptible de ser limitada a MIPYME, la enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación, indicar si el proceso de contratación hay lugar a precalificación, el cronograma y la forma como los interesados deben consultar los elementos del proceso. En el acto administrativo de apertura del proceso de selección, en este trata el artículo que señala, primero, que el objeto de la contratación a realizar, la modalidad de selección que corresponde a la contratación, el cronograma, el lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos, la convocatoria para las veedurías ciudadanas, el certificado de disponibilidad presupuestal,
los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección y con cada proceso en particular. En el proyecto de pliegos de condiciones, este nos habla de detallar claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta y contendrá como mínimo los elementos exigidos en el decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifica o lo sustituya. En el contenido del pliego de condiciones, en este va a contener primero la descripción técnica detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios, de ser posible o de lo contrario, con el tercer nivel del mismo. También la modalidad del proceso de selección y su justificación. También encontramos los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. Las condiciones de costo y o calidad que la entidad estatal debe tener en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. También las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del contrato. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. También encontramos el valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si se debe haber lugar a la entrega de anticipo y si hubiere indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que éste pueda generar, los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes, las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. La mención de si el municipio y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos por un acuerdo comercial, los términos, condiciones y minuta del contrato, los términos de la supervisión y o de la interventoría del contrato, el plazo dentro del cual la entidad estatal puede expedir adendas, el cronograma. En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, el municipio de Cucunúa debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta a. La ponderación de los elementos de calidad y precios soportados en puntajes o fórmulas. Y B. La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo y beneficio. Encontramos también la licitación pública. Esta nos habla del procedimiento mediante el cual el municipio, por regla general, debe formular de manera amplia y pública una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los oferentes presenten sus ofertas. En el pliego de condiciones se señalará además la subasta inversa, requisitos habilitantes, verificación de los requisitos habilitantes, procedimiento de la subasta inversa, propuesta indefinida, subasta inversa electrónica. También encontramos las audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de asignación de riesgos. La entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva. También la adjudicación. La licitación se adjudicará en audiencia pública. Encontramos también la selección abreviada. Son causales de selección abreviada los siguientes términos. Primero, la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes por parte del municipio. Segundo, la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa por parte del municipio. Tercero, la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios.
la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de productos, la contratación de menor cuantía, los contratos para la prestación de los servicios de salud, la contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto, la adquisición o suministro de productos de origen o destinación agropecuarios, la contratación de empresas industriales y comerciales del Estado, la contratación de entidades estatales dedicadas a la protección de derechos humanos y población con alto riesgo de vulnerabilidad, los contratos de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes que debe tener en cuenta el municipio de Cucunúa. Este deberá incluir la ficha técnica donde se evidencia la clasificación del bien o servicio, la identificación adicional requerida, la unidad de medida y la calidad mínima y los patrones de desempeño mínimos. También la adquisición de bienes o servicios por subasta inversa, que lo habíamos escuchado anteriormente. Entonces, ¿qué es la subasta inversa? Es el proceso por el cual se ofertan bienes y servicios por medio de un sistema de puja de precios, quedando como resultado la adjudicación del contrato al proponente que presente la oferta con un menor costo. La subasta inversa por parte del municipio cuenta con algunos elementos. Dos de ellos son, primero, el interesado acredite su capacidad de participar en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica y que el oferente se encuentre habilitado. Segundo, la parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. Tercero, la fecha y hora de inicio de la subasta. Cuarto, la periodicidad de los lances en caso de no acordarse específicamente en el pliego de condiciones, este será de 2 minutos. Quinto, la subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos un 0.5%. Otra parte importante de la subasta inversa es recalcar que cuando hayan más de 10 oferentes, el municipio puede hacer un sorteo, es decir, al azar. ¿Cuándo termina la subasta inversa? Termina en los pliegos de condiciones cuando los participantes no presentan más lances, situación que obliga a adjudicar, es decir, a brindar el contrato al proponente que haya presentado el lance más bajo. El municipio de Cucunúa adquirirá bienes y servicios de características técnicas de común utilización a través de los acuerdos marco de precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. ¿Qué es el acuerdo marco de precios? Es un contrato celebrado entre proveedores y Colombia Compra Eficiente, con el fin de provisionar a las entidades de bienes y servicios de características técnicas uniformes, por lo que la administración está en cabeza de mencionada entidad, Colombia Compra Eficiente. Es quien tiene la responsabilidad de estructurar, organizar y celebrar el proceso licitatorio con el fin de seleccionar a los proveedores de los bienes o servicios de un acuerdo de marco de precios. Concurso por méritos. Este es el procedimiento ordinario de adjudicación de puestos de trabajo. El municipio de Cucunúa podrá utilizar dos sistemas de concurso. Uno es abierto y el otro es con precalificación. Este concurso de méritos abiertos es la entidad estatal que no establece ningún requisito previo
para que los proponentes presenten su interés dentro del concurso. Generalidades de este contrato. Primero, la experiencia del proponente y del equipo de trabajo, la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. Segundo, el municipio de Pucunúa debe publicar durante los 3 días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad. Tercero, debe revisar la oferta económica y verificar que ésta esté en el rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos del presupuesto. Cuarto, el municipio de Pucunúa debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia entre a. La necesidad identificada por el municipio de Pucunúa y el alcance de la oferta. B. La consultoría ofrecida versus el precio ofrecido. C. El precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de contratación. Concurso de méritos con precalificación. En la etapa de planeación del concurso de méritos, el municipio de Pucunúa puede hacer una precalificación de los oferentes cuando, dada la complejidad de la consultoría, lo considere pertinente. En dado caso, deberá sujetarse al siguiente procedimiento. Deberá convocar a los interesados por medio de un aviso publicitario en el SECOP, que debe tener la siguiente información. La forma en la cual los interesados deben presentar su manifestación de interés y acreditar los requisitos habilitantes de experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización del interesado y de su equipo de trabajo. Los criterios que la entidad estatal tendrá en cuenta para conformar la lista de precalificados, incluyendo la mención de si hay un número máximo de precalificados. El tipo de sorteo que la entidad estatal debe adelantar para conformar lista de precalificados cuando el número de interesados que cumple con las condiciones de la precalificación es superior al número máximo establecido para conformar la lista. Y por último, el cronograma de la precalificación. Adquisición de bienes y servicios accesorios a la consultoría. Si el objeto contractual involucra servicios de consultoría y otras obligaciones principales, como por ejemplo, en caso de ejecución de proyectos que incluyen diseño y construcción de la obra, la escogencia del contratista deberá adelantarse mediante licitación pública, selección abreviada o contratación directa. El pliego de condiciones para el concurso de méritos deberá contener: primero, los objetivos, metas y alcance de los servicios que se requieren. Segundo, la descripción detallada de los servicios requeridos y de los resultados o productos esperados, los cuales podrán consistir en informes, diagnósticos, diseños, datos, procesos, entre otros, según el objeto de la consultoría. Tercero, el cronograma de la ejecución del contrato de consultoría. Cuarto, el listado y ubicación de la información disponible para ser conocida por los proponentes con el fin de facilitarles la preparación de sus propuestas, tales como estudios, informes previos, análisis o documentos definitivos. Quinto, la determinación del tipo de propuesta que se exige en el proceso de concurso de méritos. Costo estimado de los servicios y disponibilidad presupuestal. El municipio estimará el costo de los servicios de consultoría requeridos teniendo en cuenta rubros tales como los montos en personas, tiempo, el soporte logístico, los insumos necesarios para la ejecución de los servicios y los imprevistos. El comité evaluador que se conforme para el desarrollo del concurso de méritos estará integrado por un número plural e impar de personas idóneas para la valoración de las ofertas. Algunos criterios de evaluación de las propuestas técnicas son: primero, experiencia específica del proponente en relación directa con los servicios previstos en los requerimientos técnicos.
y proporcional al alcance y tipo de los mismos, cuya exigencia se valorará en relación con la realización de proyectos de naturaleza e impacto similar. Segundo, propuesta metodológica y plan con cargas de trabajo para la ejecución de la consultoría. Tercero, formación y experiencia de los profesionales y expertos del equipo de trabajo. El procedimiento de evaluación de las propuestas técnicas e informe de evaluación. Bueno, el comité entregará al representante legal del municipio de Cucunúa o a su delegado su informe de evaluación, el cual contendrá el análisis efectuado por el comité y el puntaje final de las propuestas. La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto. El informe de evaluación estará suscrito por cada uno de los miembros del comité. La propuesta económica. La propuesta económica deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar, que comprenden los siguientes. 1. La remuneración del personal del consultor, la cual podrá incluir, según el caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad social, viáticos, entre otros. El segundo, los gastos reembolsables indicados en los pliegos de condiciones. El tercero, los gastos generados por la adquisición de herramientas e insumos necesarios para la realización de la labor. Cuarto, los gastos de administración. Quinto, utilidades del consultor. Y sexto, gastos contingentes. Bueno, en cuanto a la apertura y revisión de la propuesta económica, la apertura del sobre con la propuesta económica y la revisión de su consistencia con la oferta técnica que se llevará a cabo de conformidad con las siguientes reglas. 1. Una vez concluida la evaluación técnica, el municipio de Cucunúa, en audiencia pública, dará a conocer el orden de calificación de las propuestas técnicas. 2. En presencia del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificación, el representante legal de la entidad o su delegado procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta económica del proponente. Tercero, si el valor de la propuesta excede la disponibilidad presupuestal, la misma será rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente según el orden de calificación y así sucesivamente. Cuarto, el comité asesor del municipio verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las actividades descritas en la propuesta técnica con el fin de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Quinto, si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que la misma no es consistente con su propuesta técnica, se dará por terminada la revisión, se rechazará y se procederá a abrir el sobre económico de la ubicada en la siguiente orden de elegibilidad. Sexto, el municipio y el proponente elaborarán un acta de los acuerdos alcanzados en esta revisión, con el fin de que se incluyan con el respectivo contrato. Y séptimo, el representante legal del municipio de Cucunúa o su delegado adjudicará el contrato al consultor seleccionado por medio de acto administrativo motivado. En cuanto a la declaratoria de desierto, si el municipio declara desierto el concurso, el municipio podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones. De ser necesario, se modificarán los elementos de la futura contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objetivo de la contratación, sin perjuicio de ajustes en las cantidades y el presupuesto. Situación en el equipo de trabajo, continuidad del servicio y adición. Bueno, durante la ejecución del contrato, el consultor solo podrá sustituir a algún miembro del equipo de trabajo, si así lo autoriza el municipio, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto al miembro del equipo a quien va a reemplazar. Bueno, aquí el consultor seleccionado podrá continuar ejecutando las fases subsecuentes de la consultoría, sujetas al acaecimiento de una condición previamente determinada. Adiciones en el plazo y en precio. Bueno, aquí las prórrogas de tiempo
así como las adiciones en valor a consultorías cuyo objetivo sea la labor de interventoría, podrán efectuarse por el periodo en que se haya prorrogado al contrato objeto de interventoría. En tal caso, el valor se ajustará de manera proporcional al del contrato inicial. Bueno, ya en la parte de contratación de mínima cuantía, en la primera parte está el procedimiento para la mínima cuantía, que está el aviso de convocatoria, la cual nos dice que para los procesos de mínima cuantía no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en el SECOP. La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda al 10% de la menor cuantía del municipio de Cucunúa. Otra parte es los estudios previos. Previo al inicio del proceso de selección de mínima cuantía, en desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual se adicionó al artículo 2 de la Ley 1150 y el decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya la dependencia que requiera satisfacer la necesidad de bienes, servicios u obras que encajen en las causales de mínima cuantía, selección abreviada, que será objeto de contratación de mínima cuantía, deberá elaborar el estudio previo que debe contener por lo menos los siguientes requisitos. Uno es la descripción de la necesidad, en la cual el municipio pretende satisfacer con la contratación. El segundo paso es descripción del objeto a contratar, identificando con el cuarto nivel de clasificador de bienes y servicios. El tercero es el alcance, que deberá definir con precisión los objetivos, plazos y entregables del contrato y cómo va a satisfacer la necesidad que justifica la contratación. El cuarto son las condiciones técnicas exigidas, describiendo el producto, bien o servicio de la manera más detallada con sus especificaciones. Bueno, el quinto, el valor estimado del contrato y su justificación. Se sustentarán las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación. Para ello, podrá utilizar un archivo histórico en el año inmediatamente anterior, trayéndolos a valor presente, para lo cual utilizará el índice de precios al consumidor, el IPC, del año inmediatamente anterior, al de la contratación de mínima cuantía. El sexto es el análisis del sector. En el estudio en donde se encuentra ubicada la obra, bien o servicio relativo del objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El séptimo, el plazo de ejecución del contrato, el término durante el cual el municipio estime o calcule la ejecución del contrato, evitando superar la vigencia fiscal, teniendo en cuenta la fuente de recursos y en caso de provenir de un convenio, los términos establecidos en él. El octavo, el certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. Bueno, aquí previamente se deberá verificar si el municipio cuenta con una disponibilidad presupuestal que le permita adelantar la respectiva contratación. Noveno, el certificado de inscripción en el banco y proyectos. Cuando los rubros y fuentes de financiación certificados en la disponibilidad presupuestal sean de inversión, deberán aportarse e incluir en los estudios previos la existencia de certificación expedida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura como administrador del banco de proyectos. Y el décimo, el certificado de existencia en el Plan Anual de Adquisiciones, en el cual deberá aportarse e incluir en los estudios previos la existencia del certificado expedido por la Secretaría General y de Gobierno, en donde se indique que el bien o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. Bueno, otra parte es la contratación de mínima cuantía, el procedimiento para la contratación de mínima cuantía. El alcalde
su delegado o jefe de dependencia, una vez verificando que el contrato no supere el valor de la mínima cuantía de la entidad, realizará una invitación o convocatoria que contenga: 1. La descripción del objeto a contratar. 2. La forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, la cual podrá ser facultativa dependiendo del objeto a contratar y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 3. La invitación se hará por un término no inferior a un día hábil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la entidad estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas dentro del mismo término para formular observaciones. 4. El municipio incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta: 1. El término dentro del cual la entidad estatal responderá a las observaciones de que trata el numeral anterior. 2. El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual en todo caso tendrá como límite un día hábil antes de la fecha. 3. El momento en el que se publicará un aviso en el SECOP, precisando si el proceso efectivamente se limitó a MIPYME o si podrá participar cualquier otro interesado. Y finalmente se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será un mínimo de un día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a MIPYME. 5. Una vez efectuado el cierre de presentación de ofertas, el municipio de Cucunúa verificará que la oferta que presentó el menor precio cumpla con las circunstancias de la invitación, teniendo en cuenta las condiciones requeridas de los bienes, obras o servicios. 6. El informe de evaluación deberá publicarse por un término mínimo de un día hábil para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la entidad estatal. 7. El municipio debe aceptar la oferta de menor precio siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación. 8. En caso de que empate la entidad estatal, aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. Y 9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. La segunda parte es el procedimiento para la adquisición de bienes o servicios en gran almacén cuando se trata de una mínima cuantía. Bueno, entonces el artículo 70 nos habla de las compras con gran almacén y nos dice que cuando se adquieren bienes o servicios en establecimientos de comercio que correspondan a la definición de gran almacén efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio, el municipio adelantará el siguiente proceso. 1. La solicitud del bien o servicio al ordenador del gasto. El jefe de la dependencia que requiera satisfacer la necesidad del bien o servicio, así lo solicitará mediante escrito dirigido al ordenador del gasto o a su delegado. Y 2. La invitación debe ser dirigida a grandes almacenes. Esta invitación debe publicarse en el SECOP y en la página web de la entidad y contendrá como mínimo, 1. La descripción técnica detallada y completa del bien, identificado con el 4º nivel del clasificador de bienes y servicios. 2. La forma de pago. 3. El lugar de entrega. 4. El plazo para la entrega de la cotización, que debe ser mínimo de un día hábil. Y 5. La forma y el lugar de presentación de la cotización. El tercer aspecto importante, el municipio debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio de mercado y aceptar la mejor oferta. 4. En caso de empate, aplicará los criterios de desempate de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. Conforme a los medios de acreditación de los artículos 2, 2.1, 2.4, 2.17 del decreto 1860 de 2021 o las normas que los modifiquen. Y 5. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. Los instrumentos de agregación de demanda en la tienda virtual del Estado colombiano para adquisición hasta el monto de la mínima cuantía, con MIPYME y con grandes almacenes. La Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente definirá las reglas para la creación y utilización de los catálogos de bienes o servicios derivados de instrumentos de agregación de demanda con MIPYME, así como con grandes almacenes en la tienda virtual del Estado colombiano. Documentos tipo para mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte. El municipio de Cucunúa aquí implementará los documentos tipo y sus anexos, formatos, matrices y formularios de conformidad con lo indicado por la ANSP-CCE. Los incentivos en la contratación pública. Bueno, aquí el municipio de Cucunúa incorpora en los pliegos de condiciones o sus equivalentes incentivos para la contratación de bienes, servicios y oferentes nacionales a aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional, el cual no aplicará para los procesos de administración de bienes y servicios de características uniformes, los cuales son las convocatorias limitadas a MIPYMES, limitaciones territoriales, puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad, puntaje para la promoción, puntaje para la promoción de industria nacional en los procesos de contratación de servicios, para proponentes que sean empresas de vigilancia y seguridad privada o cooperativas de vigilancia y seguridad privada, emprendimientos y empresas de mujeres, entre otros. La contratación en la tienda virtual del Estado colombiano. El municipio de Cucunúa debe adquirir los bienes y servicios en la tienda virtual del Estado colombiano cuando 1. Exista un acuerdo marco de precios suscrito por la Agencia Nacional de la Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, que cubra las necesidades de la entidad independientemente de la cuantía. 2. Cuando se trate de una mínima cuantía y los bienes a adquirir se encuentren en el catálogo de las grandes superficies. 3. Exista un contrato de agregación de demanda suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 4. Las demás establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Bueno, en el área en donde surge la necesidad serán las encargadas de la creación de su usuario en la tienda virtual, para lo cual deberán tener en cuenta la guía para comprar en la tienda virtual del Estado colombiano. De Colombia Compra Eficiente o aquellas que la modifiquen, adicionen o reemplacen. El procedimiento para la enajenación de bienes del municipio de Cucunúa. Aquí también encontramos unos estudios previos, que son los estudios y documentos previos deben contener, además de lo señalado en el artículo 9 de este manual de contratación, el avalúo comercial del bien y precio mínimo de venta para el avalúo de los bienes. Se servirá de evaluadores debidamente inscritos por el Registro Nacional de Evaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio. En cuanto a la aplicación, la selección abreviada es la modalidad para la enajenación de bienes del municipio mediante la enajenación directa o a través del intermediario idóneo. En este caso, debe adelantar esta selección utilizando la modalidad y reglas establecidas por la selección abreviada de menor cuantía. En cuanto al aviso de convocatoria, efectuará como convocatoria pública para la enajenación del bien si se trata de bienes inmuebles. En dicho aviso se señalará, además de lo indicado en el artículo 9 de este manual, los siguientes: el municipio o distrito donde se ubican, su localización exacta con indicación de su nomenclatura, tipo de inmueble, porcentaje de propiedad, número de folio de matrícula inmobiliaria, cédula catastral, uso de suelo, área de terreno y de la construcción en metros cuadrados, la existencia o no de gravámenes, deudas o afectaciones del carácter jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce del derecho del dominio. La existencia de contratos que afecten o limiten el uso y la identificación del estado de ocupación del inmueble. En cuanto a los bienes muebles, en el aviso se señalará el municipio o distrito donde se ubican, su localización exacta, el tipo de bien, la existencia o no de gravámenes o afectaciones de carácter jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho de dominio y la existencia de contratos que afecten o limiten su uso.
El contenido de los pliegos. Además de lo indicado en el artículo 18 de este manual, se deberá indicar lo siguiente: las formalidades para la suscripción del contrato de enajenación, término para otorgar la escritura pública si hay lugar a ello, término para el registro si hay lugar a ello, las condiciones de la entrega material del bien, la obligación del oferente a declarar por escrito del origen, del origen de los recursos que se utilizará para la compra del bien, la manifestación, la de si existen cargas derivadas de impuestos y contribuciones, deudas de consumo o reinstalación de servicios públicos y administración inmobiliaria. Los requisitos para la presentación de oferta o postura. El oferente debe consignar a favor del municipio un valor mínimo del 20% del precio mínimo de venta como requisito habilitante para participar en el proceso de contratación, valor que se imputará al precio con el interesado es el adjudicatario. Se realizará la devolución al oferente cuya oferta no fue seleccionada dentro del término establecido en los pliegos de condiciones, sin que haya lugar a reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento del impuesto a las transacciones financieras. En caso de incumplimiento por parte del oferente, pierde la suma de dinero depositada a favor del municipio, que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento. En cuanto a los mecanismos de enajenación, el municipio podrá utilizar cualquiera de los siguientes mecanismos. En la enajenación directa, que por oferta en sobre cerrado, en este caso deberá seguir el procedimiento establecido en el decreto 1082 del 2015 o la norma que lo modifica o sustituye. También la enajenación directa a través de subasta pública. En este caso deberá seguir el procedimiento establecido también en el decreto 1082 del 2015. También está la enajenación a través de intermediarios idóneos, en el cual la venta debe realizarse a través de subasta pública o mediante el mecanismo de derecho privado que se convenga con el intermediario. Mecanismos de enajenación de bienes muebles, inmuebles del municipio de Cucunúa. El procedimiento indicado para la enajenación de bienes depende de la clase de bien que se pretenda enajenar. En el caso de los bienes inmuebles, se deberá conseguir el procedimiento indicado en el decreto 1082 del 2015 o la norma que lo modifique o sustituya. Y en el caso de los bienes muebles, se deberá seguir el procedimiento establecido en el decreto 1082 o la norma que lo modifique. En todo caso, este proceso no es aplicable para la enajenación de cartera tributaria. Bueno, también vamos a hablar de la contratación directa. En el acto administrativo de justificación de la contratación directa, cuando se proceda el uso de la modalidad de selección de contratación directa, la Secretaría General y de Gobierno del municipio elaborará y tramitará un acto administrativo de justificación de la contratación que contendrá lo siguiente: el señalamiento de la causal que se invoca, la determinación del objeto a contratar, el presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán a los proponentes si las hubiera. También está la indicación del lugar en donde se podrán consultar los estudios y documentos previos, salvo en el caso de contratación por urgencia manifiesta. También están las causales de contratación directa. Son causales de contratación directa las siguientes: urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, convenios o contratos interadministrativos, contratación de bienes y servicios en el sector defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su adquisición, también contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el acuerdo de reestructuración de pasivos a que se refieren las leyes 550 de 1999 y 617 del 2000 y las normas que los modifiquen o adicionen, siempre y cuando lo celebren con entidades financieras del sector público. También está la contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, la adquisición de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes inmuebles, la contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia que requieran reserva para su adquisición, la selección de peritos, expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial. También los contratos o convenios de las entidades estatales, a los cuales suscriban con los cabildos indígenas y las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas. Los contratos que las entidades estatales suscriban con los consejos comunitarios de las comunidades negras, regulados por la Ley 70 de 1993, que se encuentren incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente registro público único nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro. También están los contratos que las entidades estatales suscriban con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales, y palenqueras, o con las demás formas y expresiones organizativas que cuenten con 10 años o más de haber sido incorporadas por el Ministerio de Interior en el correspondiente registro público único nacional. Convenios o contratos interadministrativos. Bueno, las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 nos dice que celebrarán directamente contratos entre ellas siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objetivo de la entidad ejecutora, cuando fuera el caso y de conformidad con lo dispuesto por las normas orgánicas de presupuesto serán objeto del correspondiente registro presupuestal. Las instituciones públicas de educación superior podrán ejecutar contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada y acrediten la capacidad requerida para el efecto. Bueno, los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. En la contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, el municipio tendrá en cuenta la definición que de tales se tiene en el decreto de la ley 591 de 1991 y las demás normas que lo modifiquen. En todo caso, en el acto administrativo que dé inicio al proceso, el municipio justificará la contratación que se pretenda realizar en aplicación de esta causal. También está la contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes. En este caso, conforme con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor. Estas circunstancias deberán constar en el estudio previo que soporta la contratación y que será adelantado por la dependencia del municipio que pretenda satisfacer la necesidad del bien, servicio u obra. También está la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. El municipio de Cucunúa podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objetivo del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directa relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. El contrato de prestación de servicios. Bueno, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Bueno, aquí en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable. Bueno, también está el contrato de consultoría. Y los contratos de consultoría
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos en los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Y son también contratos de consultoría los que tienen por objetivo la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos, algo específico. También está la adquisición de bienes inmuebles. El municipio de Cucunúa podrá adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa. Para efectos de la adquisición de inmuebles, el municipio solicitará un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. De igual manera, el municipio, como adquirente, deberá realizar un estudio previo que contemple diferentes alternativas en el sector, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública. El arrendamiento de bienes inmuebles. En relación con el contrato de arrendamiento o alquiler de bienes inmuebles, el municipio de Cucunúa observará lo previsto en el decreto 1082 del 2015 o la norma que la modifica o sustituya respecto al procedimiento de contratación allí señalado. Bueno, esto ha sido todo por la parte precontractual. Espero se haya entendido. Muchas gracias por la atención.